Nuestro saludo y todo el deseo de que se sientan bien con esta asignatura que van a recibir. Me acompañan dos profesoras que en lo sucesivo estarán compartiendo conmigo todo este programa. La asignatura lenguaje tiene como propósito fundamental satisfacer las necesidades y los deseos que tienen ustedes de elevar y profundizar en aquellos contenidos de lectura, gramática, ortografía, redacción que en una ocasión recibieron y que ahora les será necesario para alcanzar un nivel superior. Trataremos de ser lo más comunicativas posibles con ustedes. Constantemente estaremos dialogando a través del lente y para de esta forma que ustedes se sientan lo mejor posible al recibir nuestros conocimientos. Esta asignatura se divide en dos cursos, es decir, está programada para recibirse en dos cursos, 4 semestres. En este primer semestre estarán recibiendo 1 hora diaria de lenguaje y durante todo el semestre serán 75 horas clases. Los objetivos fundamentales de esta asignatura son: número 1, continuar desarrollando las habilidades básicas de leer, escuchar, hablar y escribir. Es importante que anotes estos objetivos. Como te había dicho al inicio, irás desarrollando, profundizando y elevando tu nivel cultural a través de estas habilidades básicas de lectura. Aprenderás a escuchar con más detenimiento, aprenderás a expresarte oralmente y a través del discurso, es decir, de la escritura, podrás desarrollar tus propios textos, escribir, redactar tus propias ideas. Número 2, incrementar su interés por el cultivo del idioma y por su defensa como elemento esencial de la identidad nacional y americana. Es decir, que tú pongas todo tu empeño por salvar el idioma, por defenderlo y usarlo como es natural correctamente. Y número 3, se trabajará de manera particular la lectura, la gramática y la ortografía. Como es natural, si debes desarrollar la expresión escrita, no debes abandonar el uso correcto de los signos de puntuación. Al llamarse nuestra asignatura lenguaje, te propongo hacer un recorrido, un breve recorrido por la historia. Y para eso cabe preguntarse, ¿cómo surgió el lenguaje? Este material te servirá para responder a esa pregunta. Científicamente, ha sido imposible establecer dónde se originó el hombre y el lugar donde apareció. Todo se reduce a hipótesis y conjeturas. Lo único que se conserva de los primeros hombres que habitaron la Tierra son algunos cráneos, algunos fémures, algunos dientes. El Australopithecus tenía un cerebro pequeño y caminaba con el cuerpo erguido en 2 piernas. Los restos de esta especie se han encontrado en África. Se calcula su edad en alrededor de 3.8 millones de años y se extinguieron más o menos hace 2.8 millones de años. Su alimentación
fue omnívora en sus primeras etapas y vegetariana cuando alcanzaron mayor desenvolvimiento. Después del Australopithecus, hizo su aparición el Homo habilis, hace más o menos 2 millones de años. Tuvo un cráneo más cercano al del hombre evolucionado. Después apareció el Homo erectus, cuya existencia se calcula en alrededor de 1.5 millones de años. En una época que se estima que ocurrió hace 400.000 años, destacaron seres más semejantes al hombre actual, a los cuales se les ha dado el nombre de arcaicos Homo sapiens, conocedores del fuego, cazadores, cuyos restos se han encontrado en Tanzania, China, Hungría, Alemania, Francia y Grecia. En el transcurso del tiempo, estos seres edificaban cabañas de base oval, elaboraban herramientas y aprovechaban el fuego. Con características similares a los anteriores, apareció después el Homo neanderthalensis, con pómulos sobresalientes y notable musculatura, anatomía que se supone se debe a los cambios climatológicos. Durante el Paleolítico inferior había una gran variedad de animales y de plantas, lo cual era de mucha importancia para el hombre, que vivía de la cacería de animales salvajes, la pesca y la recolección de frutos silvestres y raíces. En el Paleolítico superior, los hombres, que ahora son los llamados de Cromañón, formaban grupos reducidos o clanes, bajo la obediencia de algún guerrero o de algún anciano. Sin duda, también la piedra, el principal de sus materiales, era empleada para hacer cuchillos, hachas y mazos, con mayor variedad en los estilos, aunque la piedra siguió sin pulirse. Empezaron a realizar el arte rupestre. Usaron objetos de madera. Contaron con arcos, flechas y otros instrumentos de hueso, como punzones y bastones de mando. Interesante material. Pudiste apreciar cómo estos primeros hombres que existieron se desarrollaban, cómo vivían, sus principales costumbres, cómo elaboraron sus instrumentos de trabajo, cómo se comunicaban. Pero nuestra interrogante es cómo surge el lenguaje. Y podemos anticiparte ya que el lenguaje surge por la necesidad que tuvo el hombre de comunicarse. Te presento la siguiente lámina. ¿Cómo surgió el lenguaje? Desde la más remota antigüedad, el hombre se interesó por el lenguaje. Los reflejos condicionados y la formación de determinadas conexiones en la corteza cerebral constituyen la fisiología del lenguaje. ¿Cómo era la comunicación en esta etapa? La comunicación era a través de gestos, sonidos, pinturas. Sin embargo, la necesidad de multiplicar la ayuda mutua entre todos, trabajar en conjunto en esa actividad diaria de construcción, de elaboración de instrumentos, de buscar los alimentos, hizo que se comunicaran de otra manera. Por tanto, la laringe fue desarrollándose poco a poco y por tanto la boca fue articulando sonidos más claros. Hasta aquí algunas de las ideas importantes que pudiste apreciar en el material. No obstante, te propongo observar unas diapositivas que resumen el papel que tuvo el trabajo en la formación y desarrollo del lenguaje. Adelante.
El trabajo ha sido la fuente de toda riqueza durante todos los tiempos. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Pudiera decirse que el trabajo ha creado al hombre. Primero el trabajo, luego la palabra articulada, fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano y de ahí la aparición del lenguaje. Es importante que esta lámina la escribas en tu libreta, aunque en tu cuaderno de trabajo aparece otra conclusión. Tal y como les había comentado la profesora Mayra, también yo estaré compartiendo con ustedes estos encuentros con el lenguaje. Y como primera actividad para compartir juntos, les propongo observar el siguiente material. Acaban ustedes de observar un enfrentamiento, donde una de las partes sale victoriosa y triunfante. Este ejército está conformado por hombres leales y fieles seguidores de sus estrategas militares, tanto así que son capaces de morir con tal de lograr sus objetivos. Espero hayan podido apreciar que este es el ejército romano, que por sus conquistas convirtió a Roma en el imperio más poderoso de su tiempo. A continuación, los invito a observar una serie de interrogantes que anuncian los aspectos que vamos a estar comentando. ¿Qué ocurrió en la península ibérica en el año 218 antes de nuestra era? ¿Qué lengua fue impuesta por los conquistadores?
¿Cómo surgió el español? ¿Qué otros pueblos invadieron la península? En el siglo III antes de nuestra era, específicamente en el año 218, tuvo lugar el enfrentamiento entre iberos y romanos. Como producto de la contienda, los romanos sumaron a sus dominios al territorio ibero. De ahí que impusieran en ese territorio su lengua, o sea, el latín. Yo les propongo ahora observar las respuestas en forma de conclusión de las otras dos interrogantes. El español surgió como lenta evolución del latín hablado por los colonizadores romanos que invadieron la península ibérica. Allí encontraron determinadas lenguas que influyeron en la nueva lengua que surgía.
A principios del siglo VIII, pueblos procedentes del norte de África, los árabes, penetran en la península y se convierten en los nuevos conquistadores. Mucho tiempo convivieron y de esta forma gran número de voces árabes pasan a engrosar el castellano en formación. Estas dos notas conclusivas pueden ustedes encontrarlas en sus cuadernos de trabajo. Quien les habla es otra de las profesoras que estará con ustedes en las clases y que fue anunciada por la profesora Mayra. En los momentos anteriores a mi intervención, ustedes tuvieron la posibilidad de conocer sobre los orígenes del lenguaje, así como el surgimiento del idioma español. Pero ¿cómo llegó este idioma a nuestras tierras americanas? Para conocerlo, deben observar el siguiente material.
Como ustedes pudieron apreciar en el material, está relacionado con la llegada de los españoles a las tierras americanas, específicamente con la llegada de Cristóbal Colón y sus hombres que venían en las 3 carabelas. Históricamente, este hecho ocurrió en el año 1492. Como ustedes pudieron apreciar, los españoles fueron recibidos de una forma amistosa por nuestros aborígenes, a lo que ellos respondieron con un trato agresivo y cruel. Es importante que conozcan además que los españoles trajeron consigo su idioma, que fue impuesto también por la fuerza. Este idioma se nutrió tras un largo proceso de mestizaje con elementos propios de nuestras tierras y con el decursar de los años siguió nutriéndose de elementos de otras culturas como la africana y la china. Deben observar a continuación el siguiente cuestionario. ¿Cómo llega el idioma español a la América? ¿Qué consecuencias trajo la colonización?
Para que ustedes tengan la posibilidad de copiar en sus libretas a manera de resumen las respuestas a estas interrogantes, observen a la pantalla. La conquista y colonización llevada a cabo por los españoles en América hicieron posible que el idioma español se diversificara con las lenguas aborígenes ya existentes. Tuvieron la posibilidad de conocer sobre los contenidos que recibirán en este semestre. Pudieron apreciar además elementos relacionados con los orígenes del lenguaje, el surgimiento del idioma español y la forma en que éste llegó a nuestras tierras americanas. De esta forma hemos concluido la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.